Buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe Castro José de la carrera de Relaciones Internacionales de la materia de Comunicación Académica en Español. El día de hoy voy a presentar los diferentes tipos de estrategias de comprensión lectora. Introducción. En estas diapositivas vamos a hablar sobre el discurso académico, los géneros discursivos, la metacognición y sobre la recuperación léxica. El objetivo de esta presentación es aclarar todo sobre estos temas, para qué sirven, cómo usarlos o qué estrategias hay que emplear para poder comprenderlos. El discurso académico. El discurso académico es un tipo de comunicación que se utiliza en el ámbito universitario y científico para transmitir conocimientos, teorías y resultados de investigaciones. Es importante destacar que el discurso académico no se limita a solo presentar información, sino que también trata de persuadir al lector. Mm, En ellos se utilizan recursos como la argumentación lógica, la cita de fuentes y la utilización de lenguaje técnico y especializado. Es un discurso mayormente, mayormente utilizado en el ámbito universitario. Es un discurso que se distingue por ser preciso, estructurado, así como tener un estilo formal. Este no solo se centra en la información, sino que también trata de que el lector comprenda con una validez sobre el propio argumento. Características del discurso académico. La divulgación del conocimiento disciplinar. Tiene como principal objetivo dar a conocer algo o ampliar la información que se tiene hasta el momento en cualquier aspecto de la vida o del mundo de una forma compleja y profunda. Se encuentra dirigido a los miembros de una comunidad de especialistas para apoyar su formación mediante las interacciones de esta comunidad. Trata de dar intentar información a un grupo específico o a una comunidad de especialistas. También se caracteriza por tener una estructura que debe tener un orden predeterminado que permita a quienes los leen entender y lo que se está exponiendo de manera clara y siguiendo un plan establecido, en el cual mm, es usual que la estructura de un discurso académico escrito comience con la síntesis y siguiendo con la introducción, la propuesta de la hipótesis y el desarrollo técnico, base teórico, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Ejemplo del discurso académico. La enseñanza en aquellas épocas consistía en la transmisión de un oficio, de una forma de trabajar por parte de la familia o de los oficiales locales. El herrero del pueblo enseñaba a sus jóvenes aprendices, por ejemplo. En una formación religiosa que contenía varios valores morales, consideraciones políticas, ámbitos alimenticios y mecanismos rituales como rezar o dar gracias antes de comer. Estas eran enseñadas mediante maneras oral o de repetición, las cuales limitaban el aprendizaje a la memorización y de que paso la distorsión del mensaje. Cada quien podía memorizar las cosas de un modo ligeramente distinto. Es decir, estas no eran muy buenas ya que el mensaje se iba distorsionando por el paso del tiempo. Géneros discursivos. Los géneros discursivos abarcan enunciados del lenguaje que mantienen similitudes entre sí por la temática, el estilo verbal o la propia composición. La palabra discurso hace referencia a la comunicación hablada o escrita que mantiene coherencias en sus enunciados. Y la palabra género hace referencia a un tipo de categoría moldeada
y orientada a un propósito como el arte, la música, la literatura o el idioma. Los géneros discursivos no deben confundirse con los géneros literarios. Estos son modelos que se agrupan a textos de literatura. Características de los géneros discursivos son enunciados que mantienen coherencia dentro de un contexto determinado. Son un reflejo de las condiciones externas del hablante, como la influencia de la cultura, los factores sociolingüísticos, la capacidad de interacción con otros, entre otros factores. Ordenan la comunicación. Sin el reconocimiento de los géneros discursivos, la comunicación resultaría menos efectiva o prestaría malas interpretaciones. Son dinámicos debido a que se desarrollan con el tiempo y permiten dar coherencia y significado a la acción de un individuo. Están contextualizadas en un ámbito cultural y idiomático contextual determinado, como un aula escolar o una reunión de profesionales o un libro literario. Construyen estructuras sociales como un grupo de estudiantes, uno de profesionales o de aficionados. ¿Qué es la metacognición? La definición de metacognición, también conocida como la teoría de la mente, es la capacidad innata de las personas para comprender y predecir nuestra propia conducta y la de las personas de nuestro alrededor. Hace referencia a todos los procesos cognitivos como el pensar sobre el pensamiento y aprender a regularlo. Eh, la desarrollamos a partir de los 4 años de edad y los seres humanos son los únicos que tienen esta capacidad. Es decir, es la capacidad de una persona sobre reflexionar sobre sus propios procesos cognitivos, es decir, ser consciente de lo que se piensa, tomar decisiones, resolver problemas. En este proceso implica la habilidad de planificar, monitorear y evaluar su propia actividad. Por ejemplo, una persona con una buena metacognición sería capaz de identificar estrategias para aprender un nuevo tema. Tipos de metacognición. Existen diferentes tipos de metacognición vinculadas a diferentes capacidades cognitivas. Cada una de las modalidades metacognitivas ayuda a planificar, organizar y optimizar el pensamiento. La metacognición de la memoria es el conocimiento de la capacidad de la memoria para reflexionar y contratar conocimientos. Es decir, esta se trata más en agarrar nuevos conocimientos e implementarlos a conocimientos antiguos que sí ya se tenían. La metacognición de la atención es conocer la capacidad de focalizar la atención en una tarea o situaciones determinadas. Se considera ser consciente de los factores que dificultan el mantenimiento de la lectura, ayudar a optimizar esta capacidad. Metacognición de la comprensión. Ser conscientes de la capacidad para comprender uno o varios contextos y utilizarlos. Y la metacognición del pensamiento. Es el conocimiento que tenemos de nuestro propio pensamiento. Esta mayormente permite reflexionar sobre cómo y en qué pensamos. Ejemplos y estrategias metacognitivas. Autoevaluación. Es la capacidad de una persona para autoevaluarse sobre su propia comprensión sobre un tema antes, durante y después de la realización de una tarea. La planificación es la habilidad que establece metas, identifica estrategias y selecciona los recursos que se tienen a la mano. Monitoreo es la capacidad para supervisar el proceso hacia la meta, detectar errores o realizar ajustes.
Y la regularización es la capacidad para controlar las emociones, la motivación, la atención para lograr los objetos propuestos. Un ejemplo es el siguiente: deducir el significado de palabras según su contexto. En este ejercicio se le muestra a diferentes alumnos diferentes frases donde se utiliza una palabra desconocida eh, en contextos diferentes. El objetivo del ejercicio es que los estudiantes identifiquen el significado de la palabra desconocida, basándose en el contexto y principalmente que conozcan la importancia que tiene el utilizar estrategias para lograr llegar al resultado. Inferencia léxica y referenciales. La inferencia léxica y referenciales son procesos mentales que se llevan a cabo para comprender el significado de las palabras y las expresiones de un texto. Las inferencias léxicas se refieren a la comprensión del significado de las palabras y las expresiones de un texto, teniendo en cuenta el contexto y la situación en la que se encuentra. Estas inferencias se basan en el conocimiento previo a una lectura que tiene el lector y en la capacidad de razonar y deducir los significados. Las inferencias referenciales, por otro lado, se refieren a la comprensión del significado de la palabra y expresiones de un texto, teniendo en cuenta las referencias que se hacen hacia objetos, personas, lugares, entre otras. Estas referencias se basan en la capacidad del lector para identificar y comprender referencias que se hacen en el texto. Un ejemplo de la inferencia léxica es: si leo el perro es muy fiel, puedo inferir que el perro es un animal que es muy conocido por su lealtad y devoción a su dueño. Si leo la casa es muy grande, puedo deducir e inferir que la casa es espaciosa y tiene muchos espacio para vivir. La inferencia referenciales son cuando leo: mi amigo Juan es un excelente médico, puedo inferir que Juan es una persona que se dedica a la medicina y en su trabajo es muy bueno. Si leo la ciudad de Nueva York es un lugar muy emocionante, puedo inferir que Nueva York es una ciudad conocida por su energía y su actividad. En conclusión, estos temas son de mucha importancia, ya que de estas formas puedes aprender más rápido tomando en cuenta la metacognición y las estrategias o el entender el significado de las propias palabras o expresiones que se tienen sobre un texto. Mm, Es decir, son muy importantes tomar y comprender todos estos temas, ya que son de una gran ayuda en un ámbito universitario, escolar o profesional.